Muchas bendiciones a todos, un saludo cordial. Hoy quiero compartir con ustedes un consejo que viene de las palabras de los sabios acerca de cómo una persona puede ser exitosa. Hay gente que viene a verme en las consultas, sesiones privadas de Cábala y me dice, No sé qué sucede, tengo una situación donde tengo desequilibrios en mi vida, hay escasez económicas, hay problemas en el matrimonio, o me falta tal cosa, o no puedo controlar muchas veces mi estómago, no puedo controlar, o sea, personas que son muy impulsivas tal vez, y les cuesta doblegar ciertas inclinaciones con las cuales están trabajando. Puede ser ira, puede ser glotonería, puede ser desequilibrios sexuales, etcétera. Y los sabios explican un gran secreto que voy a estar revelando, les decía, en este vídeo, es la importancia del secreto para poder tener dominio de nuestra propia vida, de nuestro propio cuerpo y de nuestra energía, del impulso que tenemos. Y es algo que va a repercutir luego en toda otra área de nuestra vida para ser exitosos, les decía, en el aspecto económico, en el aspecto de la familia, pareja, trabajo, en todos sentidos repercute ahí. Y es el poder lograr el dominio de dos partes muy importantes del cuerpo. Uno es el estómago y otro son los apetitos sexuales. Dicen los sabios, aquel que tiene dominio sobre su estómago y sobre su impulso sexual, esa persona va a ser exitosa. ¿Por qué? Porque se dice que el estómago también es una especie de cerebro, comentan algunos. Entonces, cuando alguien no sabe ponerse límites con el comer, tampoco va a saber ponerse límites en una relación. Tampoco va a saber cómo contener su ira cuando quiere estallar, ya sea en una disputa con alguien o cuando alguien le provoca, por ejemplo. Tampoco va a saber poner límites en cuanto a gastar dinero y no saber ahorrar, por ejemplo. Entonces todo comienza de que uno empiece a entrenarse uno mismo y el ayuno es esencial para de esta manera controlar el estómago. Una persona que es glotón, que come todo el tiempo, es una persona que no tiene freno. Y si no tiene freno con su estómago, no tendrá freno con otras cosas tampoco. Y la parte sexual también, porque alguien que esté en un deseo sexual desenfrenado y relaciones sexuales sin parar todo el tiempo, de manera desenfrenada, alguien que eventualmente se va a ir manifestando en la vida de esa persona un desequilibrio en otras áreas, a nivel económico, a nivel de emocional, a nivel de pareja, a nivel de relaciones, porque sencillamente no tiene dominio de sí mismo. Pero quien controla su estómago y quien controla su apetito sexual es una persona que tendrá el dominio, el autodominio para poder tener la firmeza y la fluidez en otros aspectos de su vida, en otro aspecto digamos, por ejemplo, incluso hasta de una empresa. Porque otra vez, el que no tiene fuerza o dominio sobre sí tampoco tendrá fuerza para construir o levantar nada. Y por eso la importancia, le decía, no de cerrar o cortar, sino de saber en qué momento se tiene que alimentar a nivel, le decía, de comida y también a nivel de satisfacer el deseo sexual. No se está diciendo que se corte, está diciendo que hay que aprender a limitar para que el cuerpo también esté sano, porque el cuerpo también se deteriora, el cuerpo también se enferma. Es importante, le decía, y el cuerpo se enferma a veces por el exceso. Todo en el exceso siempre trae un problema, siempre trae un desequilibrio. Entonces la importancia aquí, dicen los sabios, quien controla su estómago y su impulso sexual es una persona que va a tener éxito. Quien controla su energía creadora y sabe dónde depositarla y cuándo depositarla es una persona que va a tener éxito en su vida. Aquellas personas, les decía, que están luchando muy con, por ejemplo, el tema, hay gente que viene a veces a mis consultas y me pregunta, ¿cómo puedo hacer frente a la masturbación? ¿Cómo puedo dejar de tener estos pensamientos? ¿Cómo puedo controlar este deseo tan desenfrenado? Controle su estómago, comience a ayunar, comience a limitar su comida y verá cómo también se controla ese impulso sexual desenfrenado. Verá cómo puede tener la fuerza para vencer la adicción a la pornografía o a la masturbación, por ejemplo, controlando el estómago. Cuando una persona ayuna, está debilitando el cuerpo y por lo tanto está también debilitando el impulso sexual. No cortarlo, pero sí debilitarlo o más bien regularlo es la palabra. Hay que saber regular la energía. ¿Dónde pongo mi energía? ¿Dónde pongo mi pensamiento? Y todo a través partes del estómago. Entonces, el ayuno es clave
para poder, les decía, tener ese autocontrol que se va a manifestar luego en la parte sexual y que se puede manifestar en toda la área de la vida, porque otra vez una persona que está luchando con estas adicciones, esto le va a afectar en sus relaciones de pareja, le va a afectar en su vida amorosa, le va a afectar en todo aspecto de la vida que esto puede ir repercutiendo. Así que lo primero es controlar el estómago y para esto es importante hacer ayunos. ¿Y cómo se hacen los ayunos? Bueno, ya lo he explicado en muchos vídeos. Se hacen ayunos, puede ser una vez a la semana, puede ser 2 veces a la semana. Todo esto lo he explicado en diferentes vídeos. Pero primero el estómago. Y esto después está conectado a la parte sexual. Alguien que tiene autodominio tendrá la fuerza, la sabiduría y la capacidad para lograr éxito en toda otra área de su vida. Hasta aquí con el vídeo de hoy. Gracias por la atención. Muchas bendiciones a todos.